Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a estudiar el átomo. Vamos a estudiar la definición, la estructura y también la forma de representación de un átomo, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es el átomo. El átomo es la porción mínima o la mínima porción de materia que se encuentra en equilibrio energético formada por partículas aún más simples, denominadas subatómicas, como son los protones, los neutrones y los electrones. En las clases anteriores habíamos visto qué es lo que es la materia, ¿no? Y cómo la materia estaba formada. También estudiamos acerca de cómo los diferentes físicos, químicos, trataron de representar durante mucho tiempo a los átomos. Bueno, sabiéndose, ¿no?, de que el átomo es la parte más pequeña de una materia, que a una materia, ¿no?, si se divide en partes más pequeñas, llegaría a un punto en el cual ya no se podría dividir. Entonces, a ese punto que no se podría dividir, lo llamaron materia. Y materia significa, lo llamaron átomo. Y átomo significa sin división. Átomo significa sin división. Quiere decir que a la materia, al dividirla en esas partes más pequeñitas, ya no iba a haber más opción de seguir dividiéndola, sino que ahí nomás iba a quedar, ¿no? Y ese punto indivisible es el átomo. Por lo tanto, el átomo significa sin división. También se le conoce o se le dice que es indivisible, ¿no? Porque ya no se puede dividir. Bueno, este tipo de definición o concepto lo dieron Leucipo y Demócrito, ¿no? Son dos filósofos conocidos de hace muchos años, ¿no? Y ellos fueron los primeros en aportar acerca de lo que es el átomo. Ahora, pero vamos a ver ahora cómo es que está conformado un átomo. Un átomo presenta las siguientes partes. A ver, miremos acá. Este que vemos a tu lado izquierdo, esto representa un átomo, una forma de esquematizar lo que es un átomo y qué partículas son las que presenta. Entonces, este átomo de acá, presenta partículas y también presenta dos partes. Primero veamos aquí. El átomo, la estructura de átomo significa partes del átomo. Tiene dos partes, zona extranuclear y núcleo atómico. ¿Cuál es la zona extranuclear? La zona extranuclear es la zona que está afuera. Esta es la zona extranuclear, donde están girando estas partículas que son de colorcito verde que ves acá, con signo menos, que se llaman electrones. Y la otra parte del átomo se llama núcleo atómico. El núcleo es la parte central. Entonces, repetimos. El átomo tiene dos partes. El núcleo, vamos a empezar con el núcleo, y tiene la parte de la zona extranuclear. Ahora, ¿quiénes están en el centro? Que es el núcleo, ¿no? ¿Quién está en el centro? En el núcleo se encuentran dos tipos de partículas. Unas que están con signo positivo y otras que no tienen signo. Las que se encuentran con signo positivo se llaman protones. Y las otras que no tienen signo se llaman neutrones. Aquí están. Ese es el núcleo atómico. Núcleo atómico. Protones, signo positivo, y neutrones sin signo, ¿no? Neutro significa sin signo. Luego, eso es lo que está en el núcleo atómico. Ahora vamos a ver lo que está en la zona extranuclear, o sea, fuera del núcleo. Son estos que están acá. Son partículas llamadas electrones. Estos son los electrones. Entonces, el átomo en su estructura tiene tres partículas fundamentales. Las tres partículas fundamentales son los electrones que están girando fuera del núcleo del átomo, son los electrones. El segundo son protones con signo más y el otro son los neutrones. Esas son las tres partículas fundamentales del átomo. Repito, electrones, protones y neutrones. Listo. Ahora, vamos a ver la parte teórica, ¿no?
La zona nuclear es lo que está en el centro del átomo, como te había comentado. Ahí se encuentra concentrada la masa atómica. Quiere decir que lo que pesa un átomo se debe a lo que se encuentra concentrado en el centro o en el núcleo del átomo, ¿no? Y repito nuevamente que en el núcleo del átomo se encuentran los protones y los neutrones. En el núcleo, ¿no? En el centro del átomo están los protones y neutrones. También se les llaman a ellos nucleones. ¿Por qué? Porque están en el núcleo. Listo. Ahora, en la parte de afuera del núcleo del átomo se le conoce como zona externa, se le conoce como zona extranuclear, ¿no? Algunos le llaman nube electrónica, etcétera, ¿no? Es lo mismo. La zona externa es la parte de afuera del núcleo del átomo. Se le dice también nube electrónica porque es la zona de más baja densidad. Aquí se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo, como les mostré en la imagen anterior. En esta zona, que está fuera del núcleo, se encuentran los electrones girando y girando, vamos a decir, en una órbita de tal manera que estos electrones no se chocan, ¿no? No chocan entre sí. Entonces, ahí se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Ahora acá dice masa neutrón, masa protón y masa electrón. ¿Qué significa esto? Que la masa del neutrón, o sea, esa partícula de neutrón pesa más que la masa del protón y el protón pesa más que el electrón. En otras palabras, de estas tres partículas fundamentales, que es el neutrón, protón y electrón, el que pesa más es el neutrón. Segundo, protón, y el que no pesa o muy ligero es el electrón. Vamos a ver acá. En la estructura del átomo, por ejemplo, tenemos, esa es otra forma de representar un átomo, ¿no? Representar las partículas que tiene. Este es un átomo, dice, eléctricamente neutro. El número de protones es igual al número de electrones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primera regla que tienes que saber, que el número de protones que tiene un átomo, todo esto representa un átomo, su número de protones o la cantidad de protones que tiene es igual a la cantidad de electrones que tiene. A ver, veamos aquí este ejemplo. Los protones son lo que es el núcleo del átomo, aquí están los protones. Los protones son los que tienen signo más, signo más. ¿Cuántos protones hay acá? 3 protones. Los otros que no tienen signo se llaman neutrones, porque no tienen signo. Los protones aquí en la imagen son 3. Y acá dice en la definición que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Y cuáles son los electrones? Los que están afuera, fuera del núcleo del átomo girando. Si hay 3 protones, va a haber 3 electrones. Estamos hablando de protones con P, por si acaso, y electrones con E. La cantidad que tiene uno va a ser igual a la que tiene el otro. Esto es en razón de que el átomo, siempre y cuando sea un átomo neutro, que este átomo no tenga carga, estoy hablando de manera general, positiva o negativa, ¿no? Ahora, un ejemplo, por ejemplo, te puedo decir que si un átomo tiene 10 protones, así signo más, si tuviera 10, por ejemplo, tendría 10 electrones. Si tuviera 15 protones, tendría 15 electrones girando, ¿no? Eso significa que los protones son igual al número de electrones. Aquí está. Este es el ejemplo del átomo de litio, donde está especificando el número de protones, que son 3, 1, 2 y 3, ¿no? Los neutrones aquí son 4, 1, 2, 3, 4. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro, en el núcleo, ¿no? Son 4. Y el número de nucleones viene a ser la suma de todo lo que está en el centro. La suma de todo lo que está en el centro son los nucleones, ¿no? Entonces, ¿cuántos nucleones hay? 7. Vamos a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleones. ¿Cómo se representa un átomo, ¿no? Cuando queramos hacer nosotros alguna actividad, ¿cómo nosotros representamos un átomo? Un átomo, esta es la representación de un átomo. En química se va a trabajar de esa manera.
Por ejemplo, esa letra E grande que está en el centro va a representar el símbolo del elemento. Por ejemplo, si hablo del elemento hidrógeno, entonces en vez de E va a ser la H. H, ¿no? Aquí va a ir el símbolo del elemento hidrógeno, H. En la parte superior va a ir la cantidad o número que representa el peso del átomo de hidrógeno, ¿no? Listo, ahí en esta parte iría. En la parte inferior, donde está Z, la parte inferior va a ir el número atómico. ¿Cuál es su número atómico? Y también el número atómico representa al número de protones, ¿te acuerdas? Con signo más que te acabo de decir. Aquí al costadito va N. N, ¿qué significa? El número de neutrones. Recuerda, arriba A significa va la masa, el valor de este átomo, cuánto vale su masa. Puede ser 15, 30, 40, 100, 80, 200, 300, dependiendo del átomo, ¿no? Aquí va a ir el número de la masa, abajo va a ir su número atómico, que ese número atómico se encuentra en tu tabla periódica. En la tabla periódica está el número atómico. Y aquí en el lado derecho, en la parte inferior derecha, va el número de neutrones, que te voy a explicar después cómo es que se halla el número de neutrones. Y aquí en el centro va el símbolo del elemento que te están pidiendo, ¿no? Ahora, número atómico o carga nuclear. El número atómico es conocido también como carga nuclear. Nos indica número de protones contenidos, nos indica el número de protones contenidos en el núcleo del átomo. El número atómico se representa por la letra Z mayúscula. Es el único para cada elemento. Entonces, recuerda, Z significa número atómico. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? El elemento, veamos este cuadro. Elemento son estos de acá, oxígeno, nitrógeno, helio. Z significa, recuerda, significa número atómico. Es el número atómico de este. El oxígeno tiene número atómico 8, eso está en tu tabla periódica. El nitrógeno tiene 7, el helio tiene 2. En esta fila, en esta columna está el número de protones. El número de protones se refiere al número al número que representa el número atómico. Quiere decir que este número atómico, que es Z, representa al número de protones. O sea, si tiene 8 de número atómico, va a tener 8 protones. Si tiene 7 de número atómico, como el caso de nitrógeno, va a tener 7 protones. Si tiene 2 de número atómico, va a tener 2 protones, ¿no? Ahora, sigamos viendo. En esta otra columna indica el número de electrones. Electrones. ¿Qué quiere decir con esto? La regla me dice, ¿no? Nos indica que el número de protones contenido en el núcleo del átomo Z es el único para cada elemento. Hay una regla que nos dice que los 3 son iguales. Quiere decir que si un átomo tiene 8 de número atómico, va a tener 8 protones y también va a tener 8 electrones. Si un átomo tiene 7 de número atómico, va a tener 7 protones y 7 electrones. Si tiene 2 números, su número es 2, el número atómico, va a tener 2 protones y va a tener 2 electrones, ¿no? Quiere decir que estos 3 números son iguales, ¿no? El número de protones, electrones y el número de atómico, los 3 son iguales. Y si tú te das cuenta, estas letritas, si lo armamos, forman la palabra PES, P, E y Z. Eso para que recuerdes que protones, electrones y número atómico, los 3 números son iguales. La masa. La masa es el peso que tiene el átomo. Esta es la forma de representar un átomo. Por ejemplo, acá tenemos el átomo de sodio, ¿no? Este es el átomo de sodio. La masa indica el número de nucleones del átomo, indica la cantidad de protones y neutrones. Recuerda que los nucleones son los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. Entonces, aquí podemos observar lo siguiente. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es el número de masa? La masa significa A. La masa, que es A, se halla como sumando los protones y los neutrones del átomo. Por eso que en el ejemplo anterior sumamos 3 protones más 4,
3 protones más 4 neutrones, me salían 7. 7 es el número de masa y ese número 7 se escribe en la parte de arriba del elemento. Veamos aquí unos ejemplos para que te puedas dar cuenta. Por ejemplo, este es un átomo, el átomo de sodio. El átomo de sodio, esto lo vas a encontrar en tu tabla periódica, tiene su número de masa, que es 23. Y en la parte de abajo tiene el número atómico, que es 11. Recuerda, el número de masa va en la parte de arriba, que es el número más alto, va en la parte de arriba, en la parte de abajo va el número atómico. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos esto. Aquí ya está resuelta esta primera fila, pero te lo voy a explicar. Este elemento, para empezar, Na, se llama sodio. Sodio. Su número de A, recuerda que A significa masa, o sea, ¿cuánto pesa? Lo que pesa es la parte de arriba. Este 23 es el número de masa. Listo. Ahora, observamos, me piden Z. ¿Cuál es el valor de Z? Z va en la parte de abajo, es 11. ¿Te acuerdas que te dije que hace un momento que P, E y Z, los tres números son iguales? Los tres valores son iguales, P, E, Z. Entonces, igualito. Si Z es 11, P es 11 y E es 11, porque los tres son iguales. Ahora, el número de neutrones se halla facilito. ¿Cómo? Resto 23 menos 11 me da 12. Entonces, neutrones es 12. Estamos hablando del sodio. Neutrones es 12. Y se halla restando 23 menos 11 es 12, lo que sale el resultado. Y ese es el valor de la resta del resultado, son los neutrones. Igualito aquí. Tenemos calcio. ¿Listo? Este es el elemento calcio que está aquí. Como tú puedes observar, este es el calcio. Acá le ponemos su nombre. Lo que va en la parte de arriba es la masa. Es el número más alto. No te olvides. Entonces es A, significa masa. Aquí en esta parte que va A, que es la masa, va en esta fila. A. Su masa es 40. Z, en lo de abajo, es 20. Y como los tres son iguales, este es 20, 20 y este también sería 20. Tú lo vas a completar, ¿no? Y el número de neutrones es lo que restas. 20 a 20 le restas 40 y te queda pues 20, ¿no? O 40 menos 20 es 20. Ese es el número de neutrones. En el siguiente ejemplo vemos al arsénico. Al arsénico tiene su número de masa que es 75. El número de masa es A. Masa es A. El número de masa es 75, entonces A es 75. Su número atómico es 35, va acá. Y si su número atómico es 35, protones también es 35 y electrones es 35, porque los tres son iguales, recuerda, 3. Los protones, los electrones y Z, los tres son iguales. Y como hallamos neutrones acá, ¿qué cantidad va a ir acá? Es la resta, 75 menos 35 es lo que vas a colocar aquí, su número de neutrones. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Cuídense mucho.